Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Esto parece cosa de magia, donde la realidad supera la fantasía. Para el episodio de hoy tenemos objetos malditos. Moon, ¿cómo estás? Bien, Bill, con mucho frío, está haciendo mucho frío en la capital, ¿no? Está haciendo bastante frío, llegaron las lluvias y llegó el frío también. Pero también llegaron temas paranormales. Temas muy buenos. Y el tema de los objetos malditos es algo que a todos nos causa mucha curiosidad. Espero nunca nos encontremos con uno de verdad. Pero vamos a iniciar en este momento con un objeto maldito que es muy conocido para todos y para todas. Y ya tiene una película, ya tiene una saga. Sí, no, desde hace mucho tiempo han lucrado con este tema, ¿no? Y es la querida muñeca Annabelle. Ujú, sí. Annabelle es una muñeca maldita, muy terrorífica. Y si es real, porque si existe, no es como la que muestran en las películas. Es un poco más amigable en realidad la muñeca que es de la vida real. Es un poco Pues es más... una muñeca de trapo que algunas de nosotras, a partir de la década de los 80, fue muy conocida hasta la década de los 90. Sin... Fueron muñecas que fueron fabricadas en trapo. Ah, en realidad es una línea de muñecas, Ajá, dices sí tú. es. No, es que sí era una línea de muñecas. Ok, ok. Bastante famoso en esas décadas. Y entonces resulta que en específico esta muñeca Annabelle, la historia comienza con una madre que quiere regalarle a su hija una muñeca para que la acompañe. Y la chica que recibe la muñeca es una chica estudiante de enfermería, Ujú. la cual, pues, siempre tiene a su muñeca consigo dentro de su cuarto. Lo raro es que a la chica le empezaron a suceder una serie de cosas muy extrañas. La muñeca comenzó a aparecer en distintos lugares de la casa donde no la habían puesto. La chica siempre la dejaba, digamos, en su cuarto, en su cama, y la muñeca au- Aparecía en otro lugar. autónomamente se levantaba y parece que se movía del lugar, exactamente. Pero también, Billy, es bien importante recordar, y es que esta estudiante de enfermería, pues claro, ya estaba en cierto semestre y ella vivía con una roomie. Y la roomie aseguraba que cuando ella de pronto no estaba o estaba de fiesta o con su novio, la muñeca pareciera que hablaba. Y al poco tiempo, cuando la dueña de la muñeca estaba en la casa, un ejemplo, se trasladaba a la cocina y la muñeca se trasladaba a la cocina. También. Entonces sí, el tema con Annabelle es fuerte, por eso también es la saga, ¿no? Que le crearon y que obviamente los Warren buscaron la manera de sacarle el mayor provecho. Claro, entonces, ¿qué pasa aquí? Resulta que esta muñeca, al ser de trapo, como tiene elementos como de que son materia prima de la tierra, tiene la facilidad y la posibilidad de albergar espíritus. Ujú. Entonces dicen que en realidad un espíritu muy maligno se internó dentro de la muñeca y ahí está. O puede ser también que esta señora, la mamá de esta chica, no contó de pronto la verdad y de pronto compró esta muñeca de segunda mano. ¿De dónde proviene en realidad? No, Ujú. no hay una certeza. Porque si no estoy mal, Bill, en alguna vez, en algún artículo estadounidense creo que vi que esta muñeca la compraron de segunda como en una venta de garage. Puede ser que a partir de esto esta muñeca ya venía maldita y lo que hicieron fue deshacerse de ella. Claro, es lo mismo que la historia de Chucky, sino que esta historia sí es real, porque la La de historia... Chucky sí es verídica, pero cambiaron fueron los nombres, porque el muñeco existe, que es un Ah, muñeco verdad, vudú, ¿te verdad. acuerdas Sí, de la sí, sí, historia? que es un muñeco vudú. Que está en un museo. Y que la persona que, o bueno, el espíritu que se metió dentro del... El espíritu que se metió dentro de Shuki era el espíritu de un asesino, ¿no? Que Ah, es... sí, en la película sí. No, que un asesino decide invocar al señor Lucifer, hace cierto pacto y logra trasladar su alma al muñeco Ah, que el estaba a la muñeco. mano. ¿Qué se puede hacer, Luna? Sí, se puede hacer, pero se tiene que hacer bajo cierta fase lunar. Eso es otro tema de otro capítulo. Pero sí, sí se puede hacer. Los objetos malditos rodean y rodean mucha parte de la historia mágica sobre todo. Pero hay muchos y mucha diversidad de objetos malditos que peculiarmente hablando no se sabe claramente el por qué se vuelven malditos. Pero, por ejemplo, tenemos el tema de la silla de la muerte. Ujú, sí, es buenísima esa historia. Resulta que la silla de la muerte es una silla que todavía existe y todavía las personas que quisieran ir pues, Conocer la a silla. conocer y visitarla
pueden ir, es un bar que queda en Inglaterra. Resulta que la historia de la silla es muy interesante porque en un tiempo, si no estoy mal, es en 1702, había un asesino que fue condenado a muerte, Ujú. que se llama Thomas Busby. Y Thomas Busby, antes de ser liquidado, les pidió como a la policía y Sí, bueno, como su última cena, por así decirlo. exacto, él pidió un último deseo y fue una cena en este bar donde él frecuentaba. Pero entonces él quiso dejar un recordatorio para la eternidad y fue que cuando él se sentó en esa silla, pronunció las palabras: que la muerte repentina le venga a todo aquel que se atreva a sentarse en esta silla. Y resulta, Que si tú te das cuenta es un conjuro, porque así se arman los conjuros. sí, claro, es un conjuro que el man le aplicó a la silla. Y entonces resulta que con el tiempo, pues la gente en un principio no entendía, digamos, los dueños del lugar no entendían qué era lo que pasaba, pero ya después de cierta época, después de cierto tiempo, ya empezaron a darse cuenta de que algo muy raro pasaba y efectivamente hay incontables muertes que fueron causadas por esta silla. Sí. Y resulta, pues, una historia, por ejemplo, sobre todo rodea a la gente que pertenece al ejército, porque creo que cerca de ese bar había como un batallón o algo Sí. así. Y entonces, cuando ya se dieron cuenta y decidieron ellos hablar acerca del tema, fue porque se dieron cuenta que un piloto que estaba ahí, que era como un cliente frecuente del lugar, nunca más volvió. Y resulta que ese día, sin saberlo, el señor se sentó en la silla maldita y en una misión que tenía que cumplir con su batallón, murió. Algo falló en el avión, algo sucedió y él falleció. Ujú. Y así hay muchas historias acerca de esta De silla. las personas que alguna vez se sentaron en esa silla. Y pues es la hora de que todavía, pues me imagino La que... silla existe, pero la mantiene levitada, no toca el piso. No, porque qué tal que uno por allá, no, yo estoy como cansado, me quiero sentar Sí, y, claro, y no. te llega Y el descanso tampoco eterno. pudieron referenciar la silla porque hasta donde tengo entendido la intentaron pintar de otro color. Y resulta que la pintura extrañamente se caía de esa madera. Ah, pero es que sabes que hay algo curioso y es Mm. que la silla es hecha en roble, el roble que tendrá. El roble es mágico y Sí, el si de pronto no roble, sabías, se utiliza para... ¿Te acuerdas obviamente de Harry Potter, no? Que claro. tenemos varitas encantadas. Del roble es muy raro conseguir realizar una varita en roble. ¿Por qué? Porque el roble no es una madera que se deje manejar tan fácil. Para crear algún tipo de escultura en roble, el roble tiene que estar bajo ciertas temperaturas y por lo general se tiene que utilizar humedecida. Humedecer el roble dura uno muchos meses con el tronco o la madera que desea esculpir bajo agua para que ésta tome la forma que uno quiere tomar. Pero esto tiene que pasar mucho tiempo, entonces por eso el roble cumple un papel específico en frente a la magia. De acuerdo. Ujú. Y bueno, hay más variedad de objetos malditos. Por ejemplo, tenemos el objeto que es un espejo, los espejos. Los espejos son maravillosos y a ese sí le vamos a dedicar un capítulo completo, porque eso lo hemos tocado. Siempre hemos intentado hablar como por encima, ¿no? Frente al tema con los espejos, pero este espejo tiene algo en particular. A ver, cuéntame, Mon. Resulta que este espejo es en una de las casas embrujadas o la más embrujada en Estados Unidos. Se sitúa en la plantación originaria de 1769. Construido sobre un cementerio indio, cierta casa fue construida. Resulta que esta casa llega a un espejo en la década de 1980. Resulta que dentro de la propiedad existieron muchísimos asesinatos Bastantes. y sacrilegios dentro de la misma. Resulta que la dueña, que era Sara, tuvo hijos, los cuales todos murieron de maneras extrañas ya que morían envenenados. Ella también falleció dentro de la casa. ¿Qué es lo que sucede, Bill, con los espejos y las propiedades? Muy sencillo. Si nosotros colocamos en este momento un espejo y ocurre cierto tipo de, no sé, de alteración frente a la vida humana, todo alma y todo espectro queda atrapado en el espejo. ¿Por qué creen que las brujas nos asocian a espejito, espejito? Tiene muchas cosas que ver porque por medio de los espejos creamos una conexión y un vínculo. Resulta que este espejo, cuando logran, ¿no? Como que pasa muchísimo tiempo y el espejo sigue en la casa, empieza a cambiar esta propiedad o esta mansión de mano en mano y empiezan a darse cuenta que en ciertas partes de la casa donde colocaban el espejo
salían cosas, espectros humanoides, niños, escuchabas reír niños y el espejo se le ven clarito las huellas por dentro del espejo de niños. Sí vi en la fotografía. En la fotografía que te estaba mostrando. Que vimos por ahí, se ve un rostro Ujú. y se ven unas manos Y sale la extrañas. señora, sale Sara vestida de blanco. Existen varias fotografías que se le han hecho digamos que este espejo frente al mundo mágico de cosas místicas. Siempre se habla mucho de este espejo. No es desde hace mucho realmente que se habla de este tema. Resulta que Sara sí refleja y es como si ella avisara a las personas que poseen este espejo. Hoy en día este espejo hace parte de un museo. Tuvieron que sacarlo de una propiedad, pues claramente para resguardar de lo que sea que tenga este espejo escondido. Y ahora está en para el las museo. personas. Y ahora está en un museo. Algunas personas, digamos que este tema no lo toco mucho, pero lo que son los objetos malditos, este cuento de los Warren que metieron a Annabelle dentro de una caja de madera, se debe hacer sí. Si tú quieres conservar algún objeto maldito, este objeto tiene que estar dentro de una madera específica. No necesariamente los curas tienen que santificar esto. ¿Por qué? Porque cuando un cura o una persona religiosa santifica un objeto maldito, el espejo se rompe y se cristaliza, o sea, esto sale como arena. Realmente ellos se colocan dentro de cierto tipo de montura especial y el vidrio tiene que ser un vidrio que sea antibalas, un ejemplo, porque he revisado objetos malditos que lo tienen dentro de cofres y es bajo ciertas dimensiones. Nunca me había percatado de eso hasta ahorita. Claro, pero tienes razón y en realidad, digamos, si quieres conservar un objeto maldito o etcétera, sea una muñeca, un espejo, lo que sea, debes buscar la manera de conseguir los elementos adecuados para que lo puedas conservar, porque obviamente no todos los elementos van a funcionar. Digamos, el metal no funcionaría, por ejemplo. Sí, no. Y entremos con una pintura que es la pintura de eBay, la cual produce náuseas, vómitos e histeria. Resulta que esta pintura fue hecha en 1972 por su creador Bill. Imagínate, Bill. Bill Stoneham. Ajá. Resulta que esta pintura trae consigo un niño junto a una muñeca y delante de él una puerta de cristal, sobre la cual se apoyan varias manos. Se dice que los personajes de la pintura abandonan el lienzo durante la noche para entrar al cuarto o a la sala donde esté situado el cuadro. Pero no es esa la peor parte. Cuando fue puesta en la ventana a través de eBay, la gente comenzó a comentar que tras observar la pintura durante breve tiempo, sentían náuseas e incluso vómitos. Muchos reportaron pesadillas en la noche, ataques de histeria. La cantidad de comentarios de este estilo fue tal que finalmente la pintura fue vendida por un montón de dinero, 10 veces su precio original. Su comprador fue un curador de un museo, el cual pues expuso esta pintura y murieron al cabo de un año aquellas personas que vieron esta pintura en el museo. Imagínate esto, solo por ver una pintura, eso sí. Y es que hay algo, Bill, que aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, pero yo sé, Bill nunca ha visto estos cuadros, pero yo sé que ustedes en comentarios me van a escribir lo siguiente. Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes tuvo en su casa un niño que lloraba o eran los típicos niños que lloraban. Era una pintura donde aparecía el reflejo de un niño, o sea, la carita de un niño, y en sus mejillas rodaban lágrimas. Por la parte de sus hombros, que se suponía que era como su camisita sí, como sobre su camisa, no era una camisa. Si tú volteabas el cuadro, era la boca de un pez. Y era muy curioso porque existe algo en Chile, si no me crean nada. Existe un especial en Chile, el cual lo transmitieron por televisión de cable, donde una persona explica que en Chile ocurrieron demasiados incendios en casas que tenían este cuadro. Y es que yo hace miles de años, o sea, estamos hablando más de 30 años por ahí, yo tenía un primo que tenía ese cuadro en su casa. Y cuando él fallece, el cuadro desapareció. Nunca volvieron a encontrar el cuadro. Es misterioso, está y misterioso. Y es muy misterioso el tema con ese cuadro, con el cuadro de los niños que lloran, o el niño que llora, porque no solamente era niño, hasta donde recuerdo también existían cuadros de niñas, llorando. Y se dice que toda persona que porte este cuadro en su casa, la casa prende fuego y todas las personas que están dentro de él se incineran. Muy curioso, ¿no? Está muy interesante, claro. Vamos con la otra historia hoy. No hay que comprar esos cuadros. No, es que ya no los fabrican. Ah, menos mal. Sí, no.
Bueno, continuando, vamos con una caja misteriosa que le dicen la caja de Dybbuk. En 2001, un restaurador de muebles compró una caja que había pertenecido a un sobreviviente del Holocausto. Ujú. Su nieta contó que la caja había permanecido durante muchos años en el cuarto de costura de su abuela y que nunca jamás había sido abierta porque Dybbuk, un espíritu maligno del folclore judío, Ujú. habitaba su interior. Que es como el demonio para aquellas personas que no sepan sobre la parte Como un judía. dijim. Es un dijim. Es un dijim. Cuando el restaurador abrió la caja, halló dentro dos peniques de 1920, un mechón de pelo castaño y otro rubio, además de una pequeña figura grabada con la palabra hebrea Shalom. Desde entonces son muchos los dueños que tuvo la caja y que han informado sobre fenómenos paranormales a su alrededor. Entre los últimos se cuenta a Losif Nitzke, quien sostiene que la caja causó la aparición de luces y fuegos en su hogar, además de provocarle la caída del pelo. Muchos han mencionado un fuerte olor a amoníaco, Azufre. azufre, Ujú. emergiendo desde el interior y pesadillas que involucran a una anciana junto a la caja. Es decir, que esta caja tiene anclado El más, espíritu de una mujer, sí. más de un espíritu, Sí, diría claro. yo. Pero el espíritu que prevalece sobre la caja, o sea, ustedes tienen que entender que lugares y objetos malditos siempre van a tener, digamos que, digámosle el jefe, un espíritu que es el que se apodera como tal del recinto o del objeto, ¿sí? Ujú. Entonces, digamos, pues hay muchas representaciones fílmicas donde nos muestran, Esta historia que te estás contando tiene una película. Y es una película que la es pueden correcto, encontrar en Netflix, es por si la correcto. quieren ver. Y si es verdad, entonces hay entes que se apoderan, digamos, de un espacio y son entes muy poderosos y malignos, muy perturbados por algún motivo, razón o circunstancia, que decide sobre qué almas va a dejar encerradas en Pero ese muy lugar. curioso uno crear una caja, meter algo ahí y después pasar la generación tras generación. Es que eso está muy loco. Debe ser algún pacto, pienso yo, un pacto, Pues, pero es que para los pactos, Bill, no es necesario siempre conservar las cosas, dependiendo del tipo de pacto que salga. Pero digamos que en mi conocimiento tuvo que haber trascendido esta situación para meter un espíritu de este calibre dentro. O sea, es que, ¿cómo les explico? Es que no es que yo abro una botella, entonces ahí atrapo un espíritu. No. Es como si las cosas se hubieran salido de control y por medio de los utensilios que se encontraron se hubiera creado un vínculo. Y de ahí se emanan ok, muchas cosas. Por eso yo les digo, no compren cosas de segunda mano. claro, tienes razón, Porque tienes tú toda no la razón. sabes Tú no si... sabes qué trae, No, ni no sabes idea. con qué viene, sí, no, es No, no, verdad. no. Entonces, por último, Iñapa, el diamante Hop, que esta historia supongo que muchos ya la saben, La conocemos bastante que bien. es una historia como la de Annabelle, Pero ¿no? esa es la más real de todas, ¿no? Que esa también ha L- cobrado bastantes vidas. Claro, es que el diamante Hop tiene algo que ver mucho más con la religión hinduista en un templo hace miles de milenios. Resulta que en una parte por allá lejísimos, hagan de cuenta en una montaña, habían creado una escultura de cierto tipo de deidad o de dios frente a la parte hinduista. Y resulta que en la mitad, en su corazón, existía un diamante azul que los propios, digamos, personajes o personas que le rendían culto a esta deidad se lo habían regalado y se lo habían puesto en toda la mitad de su pechito. Ok. Resulta que un día unos ladrones les dio por ir a ver qué de pronto estaban haciendo ellos por allá en esa montaña y se han robado este diamante. Resulta que estos monjes habían maldecido el diamante Lo cuando maldijeron. encuentran que estas personas habían sustraído este diamante, las maldicen. Resulta que estos dos ladrones aparecen de maneras y circunstancias muy extrañas. Murieron de Murieron circunstancias a los 2 días. a los 2 días. Wow. Entonces resulta que este diamante, a los 2 días de ellos haber muerto, ellos ya no portaban el diamante. Resulta que el diamante ya se lo habían vendido a otra persona. Esa persona donde compraron el diamante se había trasladado a Inglaterra. En Inglaterra, si no me crean nada, existió un rey muy famoso que se murió al día de tenerlo.
Dos, se dice que María Antonieta fue a la guillotina por culpa de ese diamante. Se dice que hay una pintura que muestra que María Antonieta, el día que le quitan la cabeza, portaba el diamante Hop. ¿Qué pasa con este diamante? Claramente para el tamaño de este diamante, voy a hacerles un poquito más específica para que ustedes entiendan el grado de lo grande que es. Es como si yo tomara una olla de barro gigante donde yo cozo mis alimentos. Eso es un diamante, ese era el diamante original Hop. Tuvieron que partirlo a la mitad para poderlo trasladar. Era bastante grande Era entonces. gigante. Y esos ya no hay, ¿no? No, está la mitad que está en un museo. Entonces resulta que parten el diamante y la mitad se queda en Europa y la otra mitad se traslada a Estados Unidos. Viaja hasta Estados Unidos. Resulta que en Estados Unidos cobró la vida de miles de personas que compraron el diamante, tanto personas que se dedican a joyeros y toda esa historia, murieron de extrañas circunstancias, no solamente ellos, toda su dinastía. Solo existe una familia quien se salvó de la maldición. Ah, tú me contaste esto, que es un señor alquimista, ¿no? Que... No, espérate, tú te me estás adelantando un montón. Ah, perdón. Resulta que el diamante viaja a Estados Unidos. Su último propietario como tal, una persona que hacía parte de como figura pública, era una actriz muy famosa del cine mudo. Y resulta que ella sabía perfectamente que al adquirir este diamante, su familia se iba a morir. Efectivamente, toda la familia de esta mujer acompañada murieron en un extraño accidente. Pero ojo acá, resulta que ella tenía un hermano, el cual tenía sus quereres con otra mujer que no era su esposa. Él tuvo un hijo con esa mujer. El único sobreviviente de la maldición digamos como de la parte de Hop, es ese muchacho. Y él sale pues hoy en día ya es un ancianito, pero él sale en uno de los documentales contando esta historia. ¿Por qué se le da el nombre de diamante Hop? Ok. Resulta que en cierta época en Estados Unidos, una persona, quien su apellido es Hop, se dedicaba a la alquimia. Él compra el diamante con la intención no de, digamos, de opulencia. De poseerlo sino para contener, porque él sabía perfectamente lo que era contener este diamante, porque él sabía la historia. O sea, él tenía otra intención. Ahí Entonces, es donde las intenciones valen. Él contiene más o menos, y eso es lo que datan algunos libros que he leído, más o menos unos 30 años. ¿Y cómo muere este señor? De causas naturales. Resulta que digamos, después de que él se muere, este diamante brinca donde yo les cuento que existe la única persona que se ha salvado de una dinastía que sobrevivió. Este diamante en este ínter de esta dinastía que fallece, resulta que se dice o se alude que el Titanic se cae o digamos existe esta catástrofe con el iceberg, era porque el diamante viajaba. O sea, esta historia de Rose en la pintura y con el diamante, eso no fue por fantasía, eso no es por molestar que lo hicieron en el cine, sino es real. Resulta que una vez, y esto solamente lo han datado, no sé si hoy en día exista, lo vi hace muchos años, mostraban a aquellos buzos que bajaron una cámara hasta el Titanic y alcanzaron a ver el diamante. Pero el diamante no venía en un collar como un corazón, sino como un cuadrado. Y nunca más se volvió a datar de esa historia. Nunca volvieron a tener información acerca de eso. Y desde ahí de ese pedazo no se sabe. Hay un pedazo del diamante que está en un museo, ¿no? Bueno, la parte que quedó en Inglaterra que les estaba contando, que se alude que a raíz de que ciertos reyes y reinas se quedaron con la otra mitad del diamante, este está en un museo. ¿Qué pasa con este diamante? Está bajo cierto calibre, bajo cierta parte del museo, porque se cuenta, y esto es puro chisme, que las personas que le toman fotos al diamante se mueren. Ay, no. Y tienen entonces, porque pusieron en uno de sus carteles, que pedirle permiso para poderlo fotografiar. Ah, ok, claro. Lo mismo que el muñeco, que también tienen recluido, si no estoy mal, está en Europa o en Estados Unidos, que también es el muñeco vudú, que a raíz de ese muñeco es que se narra la historia de Chucky. El muñeco vudú, sí. Y es que cómo es la vida de curiosa, ¿no? Que las cosas más lindas y más hermosas y tan sorprendentes y maravillosas como este diamante,
puedan causar tantas tragedias, ¿no? O No, sea, pero es que tuvieron que haber existido miles de muertos. la belleza que lo rodea hace que la gente fallezca y eso es algo pues que de Es que es el pronto diamante único en su especie, porque conseguir ese color de diamante, nadie nunca ha podido encontrar un diamante parecido a ese diamante. y es que han dicho que por ejemplo el infierno no lo muestren como lo más bello del mundo. Sí, claro, lo que pasa es que el infierno es la parte donde se va y se goza y se vive sabrosa. Pero pues ya, eso es relativo, ¿no? Eso ya es como Sí, de otro capítulo. es una analogía Pero simplemente. espero infinitamente que les haya gustado el capítulo de hoy. Hoy estuvo interesante, sabroso. Nos amenizamos un rato. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá, gracias por escuchar este podcast. Esperamos que lo compartan, le den mucho amor, muchos likes, síganos y obviamente no olviden dejar sus comentarios, sus historias asombrosas y nos vemos en un próximo episodio de Esto parece cosas de magia. Adiós.